Oigan, antes de despedirme les voy a poner el tema sobre la mesa. Venimos hablando de este sistema de pensiones. A partir de julio, la pensión para los adultos mayores, que es este programa del presidente Andrés Manuel López Obrador de pensión universal, tendrá un incremento de casi el doble y además se extiende el apoyo también a las personas de 65 años. El incremento vendrá para el 2024. La pregunta obligada en este sentido es si es viable incrementar los apoyos. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de una crisis sanitaria. Bueno, ni siquiera estamos saliendo, todavía nos encontramos en medio de esta crisis en materia de salud, una crisis económica, una crisis de seguridad. ¿Es oportuno hacerlo en este momento? Les dejo el tema sobre la mesa, me despido, los veo mañana. Gracias, Magda. Vaya tema que nos pone Magda, pero bueno, interesante también como otros tantos, Raúl. Hay que recordar que el pasado 20 de diciembre se oficializó este tema en el diario, se publicó formalmente en el diario oficial. Y se volvió a tocar allá por marzo, recuerdo, cuando empezamos a analizar los pros y los contras de los sistemas pensionarios. En ese entonces tú y yo coincidimos en que era un asunto de justicia social, sí, que finalmente se volteaba a ver hacia los adultos mayores, que históricamente en este país han sido abandonados y que era parte de las políticas públicas que veíamos con buenos ojos. Yo creo, Raúl, para abrir boca y tema, que indudablemente este es una de esos hechos en los que se explica mucho la popularidad del presidente y del gobierno actual, porque finalmente, coincidirás, es un acto de justicia social que se voltea a ver a los adultos mayores, que bien o mal se inicia un proceso de recuperación para que su calidad de vida de alguna manera mejore, y también se trata de ver por las generaciones futuras. Es cierto, no es la solución total, todos los sistemas de pensiones en el mundo prácticamente están muy presionados, hay unos que han evolucionado mejor, otros no tanto, seguramente se va a tener que trabajar mucho todavía para poder encontrar una solución formal y definitiva, porque parte de una premisa fundamental: vivimos más, no solo en México, sino en general el ser humano tiene más expectativas de vida por cuestiones sanitarias, por cuestiones de longevidad, etcétera. La gran pregunta, claro, es siempre ¿y de dónde saldrán los dineros? Pero creo que de entrada, estarás de acuerdo, es una medida correcta. Sí, a ver, vamos haciendo un poco de historia, Víctor, porque vale la pena. Sí, aunque la pensión se la acredita al presidente López Obrador, porque cuando fue jefe del gobierno de la Ciudad de México, él lo implementó con los adultos de más de 65 años que tengan este ingreso universal en la Ciudad de México. Pero sin embargo, sí, los gobiernos federales, sí, incluyendo desde luego los del PAN y los del PRI, sí, lógicamente siguieron con esa dinámica de apoyar a las pensiones a los adultos mayores de 65 años. Así, sin embargo, bueno, parece que se quedó en la mente, sí, que es la pensión de López Obrador. Y me parece que él lo utiliza electoralmente, lo utiliza políticamente, pero me parece que ya es un asunto que está rebasado, más que sea él el autor, el padre de esa iniciativa. Me parece que todos los gobiernos lo han venido apoyando, por lo que tú estás comentando, porque es un derecho universal de las personas adultas que tengan un ingreso que les permita tener una vida en esta última etapa, una vida pues menos complicada, que no se ha logrado hasta el momento. Los 2,500 pesos que hoy reciben personas adultas de 65 años y los adultos mayores de 68, que es lo que se modifica, que se ha modificado, para que todas las personas mayores de 68 años reciban estos 2,500 pesos bimestrales. A ver, tú bien lo dijiste, es un asunto de justicia, pero aún así es insuficiente. Por eso el presidente, digo, reconociendo que es un verdadero, y lo digo con respeto, un animal político, él ya está vendiendo la esperanza de que para el 2024 se va a duplicar esta cantidad y va a llegar a ser exactamente de 5,100 pesos para el 2024. Por eso ya genera una expectativa. Y aquí lo que tú bien has dicho, el problema de dónde va a salir el dinero, sobre todo cuando tenemos, como ya lo hemos analizado aquí en Mega Noticias, sí, pues más de 1,000 tipos de pensiones. Las de los sindicatos universitarios, los de las universidades, los de los ayuntamientos, la de los gobiernos de los estados, la de Comisión Federal de Electricidad, la de Pemex. Tenemos un sinfín de pensiones y tenemos esta pensión universal que es muy baja para mi gusto,
y que requiere desde luego la atención. Y por otro lado, Víctor, tenemos esas pensiones de oro, ¿sí? Donde una persona puede recibir hasta 15,000 pesos de pensión al día, ¿sí? Y eso es exactamente esta desigualdad que lamentablemente estamos teniendo, y ya se había hablado de la urgente necesidad de unificar todos los sistemas de pensiones de este país, pero no se le ha entrado, ¿eh? Híjole. No, es que imagínate, es un tema complejo, bien lo dices tú, más de mil sistemas de pensiones, más de 100 esquemas repartidos en todo el país y se encuentran en universidades, en municipios, en sindicatos, en fin, y sí las hay, las doradas, claro, las de Pemex, las de la Comisión Federal de Electricidad y otras, ¿no? Sin embargo, bueno, se dio el primer paso, Raúl. Mira, aquí tengo estos datos, de acuerdo, que los vimos, me acuerdo, en marzo del 2021, que los platiqué contigo. Estamos hablando de que, de que en el 2022, 135,000 millones va a pasar a 240,000 millones en el 22. Va a pasar a 300,000 millones en el 23 y se van a necesitar 370,000 millones para el 2024. Es cierto. Ahora, según los datos que daban los especialistas hace un momento, fíjate que no es tanto en cuanto al Producto Interno Bruto, ¿eh? Esto representa un incremento, según escuché, de 1%, pero aún así es una gran presión, pues para las empresas, para el mismo gobierno, que no solo es eso, porque si fuera solo eso, pues yo creo que procede. Pero el asunto está de que hay otra infinidad de programas sociales a estas alturas que también van a demandar muchos recursos. Yo creo que aquí definitivamente se van a tener que buscar nuevos esquemas de financiamiento, no sé si bursatilizar este tipo de pensiones, unificar, como bien tú dices, tratar de unificar, acabar con esos privilegios dorados, que no sé si se pueda, porque también entran entre lo que qué es justo y qué es injusto cuando se trata de pensión, y cuánto es mucho y cuánto es poco. Es complejo el tema, Raúl. Muy complejo porque la población nos vamos haciendo viejos, Víctor, y de alguna forma también la población que está activamente, productivamente, bueno, también va a tender a reducirse en algún momento. En este momento, México todavía está todavía en una posición en donde la fuerza laboral sigue siendo muy joven. Pero cada día somos más los que estamos llegando a esta edad adulta y desde luego también a esta madurez en la que de alguna forma pues tú te quieres retirar y quieres seguir teniendo un nivel de vida por lo menos que te permita lo que estás viviendo hoy. Igual yo y seguramente muchas personas que nos ven. Y aquí el tema es exactamente si el ahorro que has hecho tú a lo largo de tu vida productiva va a ser suficiente para mantener una pensión, ¿sí?, que te dé el ingreso necesario para que tú y tu familia sigan teniendo un ingreso que te permita tener medicamentos, que puedas tener tu subsistencia diaria, y ese es exactamente el reto. Y me parece que la mayoría de los mexicanos hasta el momento, como estamos viendo, bueno, están aspirando a tener esta pensión universal. Yo estoy de acuerdo con la pensión universal, estoy de acuerdo en que se pueda incrementar como lo ha propuesto el presidente, sí, pero también tiene que buscarse un esquema de financiamiento para que tenga un sustento, tenga una base, tenga los ingresos necesarios para hacer frente a este reto que, como tú bien dices, se convierten en bombas de tiempo. Ya lo vimos con muchos sindicatos, ya lo vimos con muchas universidades, que ya no había dinero suficiente para poder mantener a su plantilla de jubilados. ¿Y por qué? Bueno, la misma Comisión Federal de Electricidad, el año pasado, cuando se estaba discutiendo este tema de 35 años de trabajo y llegar a los 65 años de edad, esa combinación, en la comisión bajaban la edad de jubilación. Y hoy tú conoces amigos tuyos, ¿sí?, que tienen 50 años y ya están pensionados y reciben una pensión de la Comisión Federal o de alguna, de Pemex o alguna de estas instituciones de gobierno. Totalmente de acuerdo. Sí, que es un acto y que de entrada ahí lo ves injusto, ¿no? Dices tú, bueno, claro, ¿cómo es posible? Sobre todo también cuando partimos de la premisa de que son empresas que tú dijeras son vitales y están productivas, son altamente redituables, pero vemos que están en crisis. Entonces yo aquí es donde veo la necesidad de crear una empatía, de crear un ajuste que permita realmente pues enfrentar los nuevos tiempos, ¿no? Claro. Es una grosería en este momento estar permitiendo
que en estas condiciones trabajadores de la Comisión Federal se retiren con esos dinerales o de Pemex, sabiendo que se nos está acabando la empresa. Estamos matando ahora sí a la gallina que ponen los huevos. Ahora, un dato complementario a lo que señalabas. Sí, el 2030, Raúl, tengo este dato, ya para el 2030 vamos a ser una generación, un país de viejos, ¿eh? El bono de la juventud se nos está pasando y de una manera impresionantemente rápida. Ya en el 2030, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, nos va a ser un país de viejos y que vamos a tener que enfrentar este tema de una u otra manera. Ahora, no podrás negar que pues, es una jugada muy hábil del presidente y además muy bien publicitada. Finalmente el problema lo va a ser de él. Él dice, bueno, yo ya marqué las reglas del juego y quiero que le vaya bien a todo mundo, pero que solucione el problema al que le toca venir por delante. Sí, yo creo que hay grandes temas en lo que se refiere a este asunto, y tendrán que ser precisamente los diputados, los senadores, los que de alguna forma tengan que buscar y aprobar las leyes correspondientes, modificar las actuales para que se tengan las herramientas y desde luego los recursos necesarios para esto. Hay muchas cosas que seguramente habrá que ver hacia adelante. Una de ellas es precisamente la pensión universal para todas las personas mayores de 68 años en este país, ¿sí? Y la otra, un ingreso universal, que es otro tema que también se ha planteado y que tampoco se le ha dado el paso para adelante. Un ingreso universal para todas las personas para que tengan un medio de subsistencia. Y esos son seguramente temas que los nuevos legisladores, los próximos gobiernos tendrán que de alguna forma buscar las políticas públicas necesarias que garanticen que la mayoría de las personas tengan, cuando lleguen a esa edad donde se necesita, servicios de salud como Dinamarca, que tengas un ingreso suficiente, necesario para tener un alimento, tu subsistencia diaria, que tengas también un lugar donde puedas estar y desde luego no que quedes arrinconado en alguna casa de algún familiar o de algún vecino, porque lamentablemente la economía de las familias no les permiten otro nivel. Son asuntos delicados, graves, asuntos sociales de mucha importancia, Víctor. Señalas eso, Raúl, y me viene a la mente que también venimos de una tradición cultural en la que el adulto mayor históricamente siempre pensó y creó que tenía que ser mantenido por sus hijos, que tenía que ser cuidado cuando llegara a la edad adulta, y esa fue también la razón por la que muchos pues, adultos mayores no lograron ver el sueño de una pensión o de una jubilación. Pero también hay algo muy real, y eso lo comentaba Jorge López de Coparmex en uno de nuestros espacios informativos, que la falta de mira y de visión de nuestros políticos administradores, que solo ven en corto su periodo de gestión y no alcanza y no ven a largo plazo, no ven a 100 años, no ven a 50 años para proyectar políticas públicas que permitan este tipo de ajustes, y eso es lo que nos va a faltar. Es el gran reto que se tiene por delante, a ver si nuestra clase política, a ver si nuestros administradores, quienes están al frente tienen esas miras para poder contemplar eso y crear un proyecto que permita, porque implica reformas, no solo es cuestiones, reformas laborales y legales de leyes, sino también reestructurar Infonavit, Seguro Social, ISSSTE, reestructurar esquemas de las mismas empresas también para motivar el ahorro, incrementar el ahorro, y obviamente pasa por el incremento y los sueldos y todo eso. Nada fácil el tema, Raúl. Nada fácil, Víctor, y además otra cosa, yo le sumaría todo lo que tú atinadamente has mencionado, el tema de la cultura del ahorro. No la tenemos, ¿sí? No la aprendimos, claro. ¿Sí? Y tendríamos que haber empezado desde que empezaste con tu vida laboral hace 30 o 40 años o los que sean, ¿sí? Tendríamos que haber guardado por lo menos el 10% de nuestro ingreso para poder tener una vejez y una pensión suficiente para de alguna forma hacer frente a los siguientes años. Tú lo has dicho claramente, ni siquiera teníamos esa posibilidad porque los salarios eran tan bajos que, bueno, ni siquiera alcanzaba para el gasto diario. Así es que estas son de las cosas que tenemos que cambiar, y me parece que será un reto, y como dices, no se puede seguir pateando el balón hacia adelante, hay que de alguna forma hacerle frente a una nueva política pública que garantice pensión
Una pensión de 5,100 pesos, como lo plantea el presidente, a partir del 2024, digamos en términos generales, permitiría tener pues un ingreso pues un poquito mejor de lo que actualmente reciben, y sí, y aún así me parece que sería insuficiente. En fin, hay que seguir avanzando, Fíjate, hay que buscar los Raúl, esquemas de financiamiento, Víctor. Déjame hacerte este comentario nada más. Hay que recordar que existen dos sistemas de jubilación actualmente, el del 73 y el del 97. De alguna manera, quienes estamos en el régimen del 73, que estamos más viejos y vamos de salida, estamos un poco amparados, ¿no?, en esta estructura del seguro social. Pero realmente hay que ponerse en los zapatos de los del 97, que están condenados a tener que administrar una Afore que hasta este momento no les va a dar esa jubilación. Aunque ahorren y aunque se pongan a trabajar duro, su esfuerzo va a tener que ser monumental, mucho más grande, para poder lograr una vejez digna. Eso hay que atenderlo definitivamente, que son los jóvenes. Buen tema y seguramente seguiremos hablando de él. Víctor, muchas gracias. Claro. Te mando un saludo afectuoso, Raúl.